Emiliano Martí es licenciado en genética por la Universidad Nacional de Misiones y hoy se encuentra en Estados Unidos realizando su doctorado en la Universidad de Rochester. Está allí porque fue becado, ya que el tema de su doctorado se considera de alto impacto y que su investigación va a aportar conocimientos importantes para la ciencia. Sus trabajos tienen que ver con genes que no aportan ningún beneficio al organismo anfitrión. ¿Cómo se los llama? Genes egoístas. En este momento estoy realizando mi doctorado, estoy cursando mi 5º año del doctorado. Y bueno, si bien yo digo cursando, no me refiero a que haya nada que cursar, sino que simplemente hace 5 años que empecé. Y actualmente estoy en la Universidad de Rochester, que es una universidad que se encuentra al norte del estado de Nueva York, que es una universidad privada, chiquita, considerada acá por lo menos, comparado a otras universidades. Y está justamente en una ciudad que se llama Rochester, que es al lado del lago Ontario, justamente acá en el límite con Canadá. La beca es una beca que la otorga la universidad, pero es financiada por una entidad privada, que es justamente la fundación de Agnes Messerschmidt y George Messerschmidt. Y básicamente es una beca que te permite finalizar, que te da un año de financiación para que vos puedas justamente continuar y básicamente finalizar tu experimento, finalizar la escritura de tu disertación de doctorado sin tener que preocuparte en hacer ninguna cuestión en paralelo, digamos, como por ejemplo enseñar y todo lo demás. La estructura acá es un poco distinta en los laboratorios, básicamente. Cada investigador tiene que solicitar financiación cada 3 años, de la misma forma que se hace en CONICET, por ejemplo, pero la diferencia es que estos grants que son otorgados a distintos investigadores, si la propuesta supera lo que se requiere, digamos, y es elegido para ser financiado, los salarios de todas las personas que trabajan en un laboratorio salen de esos grants. Y justamente ahora estamos viviendo un momento de un poco de incertidumbre en la financiación de la ciencia acá también. Esta beca para mí significa que yo y mis directores no se tienen que preocupar por financiarme a mí durante todo este año, debido a que estoy cubierto por la beca, digamos, ¿no? Mi investigación se centra en lo que se conocen como elementos genéticos egoístas. Son básicamente genes que no cumplen ninguna función para el organismo, o sea, están dentro de nuestro ADN, forman parte de nuestro genoma, pero que no contribuyen en el organismo en ningún aspecto. Cuando uno va en la secundaria que estudia biología, uno aprende sobre Darwin y sobre la evolución, y justamente dice que los organismos que están más adaptados, que son mejores en algún aspecto, esos son los organismos que dejan más descendencia, y es así como la evolución ocurre. Y básicamente los genes que son buenos para el organismo porque le confieren alguna adaptación, le confieren alguna ventaja a ese organismo, esos genes se propagan en las próximas generaciones. Bueno, los genes que yo estudio se propagan no porque confieren ventaja o porque confieren alguna adaptación, sino porque hacen trampa. Y en particular, los genes que yo estudio son unos genes que causan un fenómeno en la segregación que se llama drive o conducción meiótica o impulso meiótico. Y la idea es básicamente nosotros, todos los organismos, o la mayoría de los organismos diploides, por lo menos en mamíferos, en muchos insectos, nosotros recibimos para todos nuestros cromosomas en nuestro genoma un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá, ¿no? Entonces tenemos una copia para cada cromosoma, una copia de mamá, una copia de papá. El cromosoma de papá o el cromosoma de mamá tienen la misma chance de terminar adentro de la gameta. Todos los varones, en el caso de los mamíferos y de muchos insectos también, pero no todos, hay excepciones obviamente, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, y la hembra tiene 2 cromosomas X. Entonces, un macho con un cromosoma X y un cromosoma Y debería producir espermatozoides que llevan el X con la misma frecuencia que espermatozoides que llevan el cromosoma Y. Lo que yo estudio es un gen que se encuentra en el cromosoma X que produce una toxina que mata a los espermatozoides que acarrean el Y. De esta manera, ese macho tiene únicamente hijas, pero ningún hijo, y de esa manera ese cromosoma X, que es egoísta, se propaga en la población, no porque tiene alguna ventaja, sino porque hizo trampa, básicamente.
Y fíjate que estos genes son malos incluso para el organismo, porque si vos estás matando la mitad de los espermatozoides, quiere decir que la fertilidad de ese macho justamente se reduce a la mitad en comparación con cualquier otro macho que no tiene ese gen egoísta. Entonces, los elementos genéticos egoístas son básicamente ADN que codifican para funciones que no son para el organismo, pero para sí mismo. Estudiar cómo este tipo de genes evolucionan nos permiten encontrar respuestas sobre algunos de los genes que causan reducción en fertilidad en machos, que por muchísimos años había genes que están ahí, que causan reducción en la fertilidad, pero no se sabía por qué existe un gen que hace eso. Y justamente ahora estamos empezando a entender un poco más cómo esos genes evolucionan y cuáles son las cuestiones evolutivas que traen ese gen ahí al final. Y por otra parte, podemos pensar también en aplicación, digamos, ¿no? Estos mecanismos de segregación que nosotros estudiamos en la biología, obviamente nada de esto fue probado en la naturaleza todavía, pero hay muchísimos laboratorios que están haciendo biología experimental con este tipo de sistemas, y básicamente lo que se hace es se agarra uno de estos genes egoístas y se pone otro gen pegado a ese gen que básicamente lo que hace es esteriliza a los machos, por ejemplo. Uno puede poner eso en un mosquito que es un vector de algún tipo de enfermedad, o lo puede poner en alguna especie que es plaga para la producción agropecuaria, y de esta forma estos machos uno en teoría podría liberarlos y justamente controlar estas plagas desparramando un gen que esteriliza y decir, justamente reduciendo las poblaciones de estos organismos que tienen importancia agropecuaria o sanitaria, por ejemplo, ¿no? Para realizar mi investigación, yo trabajo con moscas del género Drosophila, comúnmente conocidas como moscas de la fruta. Son esas mosquitas chiquititas que uno ve cuando la fruta empieza a madurecer, a pudrirse. Y estas moscas son consideradas parte de... son consideradas organismos modelo. El organismos modelo es un grupo de diferentes especies de organismos que son considerados como gold standard en la biología porque te permiten hacer una infinidad de cosas, ya que existen herramientas experimentales para manipular estos organismos y estudiarlos desde múltiples áreas de la ciencia, básicamente. Yo estoy en el ámbito académico internacional ya hace 8 años y tuve la suerte de poder estar en distintos lugares y la suerte de poder trabajar y ver justamente cómo trabajan otros argentinos que fueron formados en nuestras universidades nacionales, y lo que veo constantemente es que los argentinos egresados de universidades públicas se destacan, digamos. Y yo creo que hay un tinte que te da la universidad pública nuestra que tiene que ver un poco con la perseverancia, la capacidad de trabajo independiente, la resolución de problemas, y que no se ve, además, ¿no?, de las bases fundamentales que uno tiene en las clases que nosotros tenemos, que uno por ahí no lo ve en otro lado, ¿no? Y eso se destaca muchísimo, y cuando uno va a los ambientes académicos o científicos internacionales, ese tipo de actitud y de preparación se aprecia muchísimo, digamos.